Bueno, ya le comentaba más temprano que en el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista allá en Nicaragua, el presidente de ese país, que ha estado en el poder desde 2007, Daniel Ortega, dijo que de plano ya no va a haber elecciones, que para evitar que llegue la oposición al poder, pues que mejor ya no va a haber elecciones. Y esto ha causado evidentemente una serie de pues una gran polémica o críticas dirigidas al presidente de Nicaragua, muchas de ellas, pues la mayoría de ellas en el extranjero, porque pues ya no existe la prensa libre en el país centroamericano, los periodistas están exiliados. Nicaragua, por resumirlo rápidamente, pues vive una fuerte represión desde 2018, cuando se movilizó por última vez de forma importante la sociedad civil. Las manifestaciones fueron reprimidas y después de eso, pues a quien se le ocurriera competir en contra de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo por la presidencia de Nicaragua, pues los encarcelaban. Entonces la competencia en las elecciones nicaragüenses se volvió absolutamente anodina, pero eso no satisfizo a Ortega y ahora dice pues que ya no va a haber elecciones. Así lo dijo en un discurso público. Vamos a hablar al respecto con Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Aribel? Gusto saludarte. Con el gusto de saludarte. Muy buenos días, mi querido Pascal. Bueno, pues, ¿qué te parece esta declaración de Daniel Ortega y cómo caerá en pues el concierto de las naciones? Porque, insisto, internamente pues no hay la posibilidad de que la crítica y la oposición se expresen. Pues aquí lo interesante es ver cómo va a reaccionar Washington. Sabemos que Nicaragua ahorita no es una de las grandes prioridades para la oficina oval en la Casa Blanca, pero tampoco podemos minimizar lo que está sucediendo ante este anuncio y este pronunciamiento de Nicaragua, ya que el año 2027 tendrían que celebrarse elecciones, Pascal, pero que después de la captura de Nicolás Maduro, que Daniel Ortega fue un gran crítico de Washington, como lo ha venido siendo inclusive desde los finales de los 80s, estamos visualizando qué movimiento pudiera o qué pronunciamiento pudiera hacer Marco Rubio. Creo yo que hoy en día, después de las elecciones aprendidas por parte del gobierno de Estados Unidos ante Venezuela, el desastre y el caos desatado al interior de Irán, más allá de lo bélico, me refiero a que no se ha podido lograr instaurar un cambio de régimen. Aquí el cuestionamiento es, ¿a qué le va a apostar Washington? No le puede apostar a intentar presionar desde afuera para generar un movimiento interno. Lo ha intentado muchísimas veces en Cuba y también ha fracasado. Entonces yo creo que aquí la estrategia será aguantar, de dejar que pasen los boquetes que tiene abiertos en otros países, Estados Unidos, y el año que entra ya veremos qué movimiento quirúrgico pudiera tejerse, si será desde el Pentágono o si será desde el Departamento de Estado, puesto que Nicaragua pues es parte queramos o no, de este escudo de las Américas. Así que tiempo al tiempo, se tomó Trump su tiempo, más de un mandato para hacer movimientos en Venezuela, y yo creo que pudiéramos estar esperando lo mismo en Nicaragua. Bueno, normalmente lo que ha sucedido con los regímenes autoritarios es que pues realizan elecciones con, decía yo, candidatos anodinos, pero hace mucho que yo no escuchaba, no recuerdo la última vez que escuchaba que de plano ya no hay elecciones en un país. Increíble, pero cierto. Estamos entrando en esta era de los neopopulistas, que son estos nuevos populismos, que es, en el caso de Nicaragua, pues esta dupla Murillo-Ortega se disfrazan tratando de luchar y mandar mensajes de que para que no se caiga la revolución sandinista, pues ellos son los únicos héroes que van a poder salvar al país y a los nicaragüenses, ¿no? Obviamente esta dictadura extrema en asfixiar
a la sociedad civil al interior del país y a lo mejor se pudiera generar un efecto de implosión, es decir, ahí sí que desde adentro se pudiera generar, a pesar del temor, a pesar de la represión y a pesar de que no existe una oposición real, pues a lo mejor desde adentro crear algo para que puedan sacar estos personajes que lo único que le han hecho al país es daño, le hacen daño a la región y por supuesto Estados Unidos lo tiene en la mira no por recursos naturales, sino para no permitir que continúe el camino de los migrantes, Pascal. Oye, y pues, ¿qué va a decir nuestro gobierno de esto? ¿Habrá, desde tu punto de vista, algún pronunciamiento o simplemente van a aplicar la de, bueno, pues cada país es dueño de su destino y México no va a opinar, aunque sí opina, sabemos que sí opina. Cuando no le gustan ciertas cosas, no le gustan las elecciones en Colombia o en Ecuador o en Perú o en Argentina, opinan. Pero en este caso, ¿qué irá a decir el gobierno de México? Yo creo que mañana estaremos escuchando en la mañana pronunciamientos como la doctrina Estrada, que México no se va a pronunciar, que es la autodeterminación de los pueblos y que respetan y que hay un gran cariño entre los pueblos de México y Nicaragua, que al pueblo nos embarran cuando eso nada tiene que ver porque el pueblo no estamos opinando eso viene desde Palacio Nacional, pero seguramente estaremos escuchando pronunciamientos de que México y Nicaragua nos une historia y que estas luchas por la revolución, la de México en 1910 y luego la de 1979, la revolución sandinista, pues que eso nos hace ser pueblos más cercanos, pero al final del camino, quienes nos escuchan, tú y yo sabemos que no se puede defender lo indefendible, que es una dictadura, no solamente porque va en contra de los principios de la Organización de Estados Americanos, sino porque los principios democráticos sí o sí son parte de los derechos humanos en la declaración a nivel universal. Sí. Entonces, pobre de Nicaragua, tan cerca de Murillo y Ortega y tan lejos de la democracia, Pascal. Pues sí, vamos a ver qué pasa allá, si se queda simplemente en una expresión o en realidad si da el paso y suspende las elecciones. Ya lo estaremos viendo. Aribel, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer, Pascal. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. La doctora Aribel Contreras de la Universidad Iberoamericana.